Hoy miércoles, día 4 de septiembre, en el año 2024, vamos a dar inicio a esta reunión con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Más Luz, por el espíritu Batuira y psicografiado por Francisco Cándido Javier. Hoy nos toca el numeral 5 en la página 25. El numeral 5 se titula Bendigamos. Dice: bendigamos a los que se hicieron o se hacen instrumentos de nuestras dificultades. Bendigamos a los que no nos comprendieron o aún no nos comprenden, en los cuales encontramos el estímulo para la adquisición de un nuevo entendimiento. Bendigamos a los que nos crearan o nos creen problemas y embarazos, porque sin ellos no adiestraríamos nuestras energías para la justa y necesaria autosuperación. Bendigamos a cuantos nos impusieron o nos imponen trabajo incesante de renuncia y sacrificio sin pausa, por cuanto es por ellos y con ellos que nos habituamos a proseguir en la senda recta que Jesús nos trazó. O sea, tampoco maldecirle, ¿verdad? Sino que decir, bueno, hay una razón y a través de ellos, de estas entidades, me va a servir para poder superarme. Que esa es la parte que tenemos que pensarlo así, porque no lo sentimos así, sino solo vemos las limitaciones, vemos los obstáculos que nos están colocando y no nos permite seguir avanzando, ¿verdad? Entonces acá cuando nos manifiesta que nos van a servir para instrumentos para que nosotros podamos superar esos tipos de... Entonces ya lo vemos de una forma distinta, claro. Sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero por lo menos ya tener esa parte para que cuando en ciertas circunstancias se den, tomarlas en consideración, ¿verdad? ¿Algún comentario? No, y lo importante que es esa palabra, ¿verdad? Uno cree que no tiene mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Y tiene un gran valor y una fuerza. Y pues, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Que en las palabras como hay códigos, y esos códigos que uno está expresando son de mucha importancia, ¿verdad? Sí. Para el buen decir, el buen vivir, el buen hablar, sí, el buen actuar y todo, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Sí. Y por eso es que hay que tratar la manera de saber cómo uno dirige todo. Sí. Por ejemplo, esta es la parte que yo estoy estudiando del judaísmo ahorita, ¿verdad? En donde cuando el Creador vino y formó todo lo que formó, lo hizo a través de la palabra, del aire, del viento, del soplo. Sí. ¿Ya? Pero hay ciertos grupos de palabras, ¿verdad? Las ciertas vocales. Y las vocales prácticamente, las primeras 5 de un lado se le llaman los 1000 amores, los 5 amores, perdón, y las otras son como la fuerza, que tienen que ver con la fuerza, ¿verdad? Entonces él usó esas vocales iniciales, que son las 5 vocales, para su creación.
por eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque están las labiales, las dentales, las glutinales, tienen varios nombres, ¿verdad? Entonces todas esas letras en realidad, cuando él las formó, tienen una forma de expresarse, ¿verdad? Aunque nadie entienda eso, pero con cada palabra que uno está diciendo está utilizando no solo las vocales, sino está utilizando las primeras 5 vocales que son sagradas, porque son creadas de él y porque él utilizó para formar todo lo que formó. Entonces, por lo consiguiente, uno tiene que tener mucho cuidado en lo que va a decir, cómo lo va a decir y a quién se lo va a decir. Con la intención. Con la intención que vaya. Y el entender que el hecho que nosotros tengamos la facilidad de hablar y de comunicarnos viene de esa formación. No es solo porque podemos hablar bien y nos podemos entender, sino todo es creado y viene desde un principio. Entonces, regresando al punto de la bendición o de la maldición, tiene un poder impresionante, pero que la gente no lo sabe usar, ni mucho menos sabe de dónde vienen estos principios y estos conceptos. Por eso es importantísimo, cabalmente lo que menciona, saber de dónde viene la esencia para poderlo proyectar. Y eso nos ayuda. O sea, yo lo digo, pero me ilumino. No porque yo quiera iluminarme, sino que simplemente... Pero también, cuando maldigo, también estoy absorbiendo la oscuridad y estoy transmitiendo oscuridad. Es impresionante, pero puede llegar a dañar a una persona. Mucho. Eso, porque antes, en aquellos tiempos, el maldecir era una cosa, ¿verdad? Y de hecho, si siento que quitarse una cosa de esas es bien complicado. Sí, porque como se está acostumbrado a ese tipo de actitud, más las compañías que atraemos por las emanaciones o transmisiones de energía de maldecir. Pero aquí lo más importante es entender que el hecho que nosotros hablemos, todos los idiomas son sagrados, porque parten de una base. Entonces hay que saber utilizar el vocabulario de lo que uno realmente está queriendo expresar en cada momento. Porque eso es mucho de cada quien. No, muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí. En el numeral 6 dice, amor siempre. Amigos, ¿qué se hacen diferentes? Amor para ellos. Adversarios que se muestran más duros e intransigentes, amor para ellos. Espíritus infelices cuya presencia nos compromete la seguridad, amor para ellos. Criaturas de diverso nivel que el nuestro que se convierten en portadoras de discordia e incomprensión, amor para ellos. Mensajeros de las tinieblas que nos examinan la capacidad de elevación hacia la luz, amor para ellos. El amor, mis hijos, es el disolvente de todo mal. Procuremos ejecutar nuestras tareas en las bases de la caridad y del amor unos para con nosotros, en la certeza de que con esas bases venceremos siempre. Bueno, acá ¿perdón? Sí, básico, porque no nos están diciendo, te golpearon, golpea. Te hirieron, herí. Vengate, no. Sino que amor para ellos, ¿por qué? Porque es un nivel vibratorio superior, mientras que el otro es un nivel vibratorio denso, pesado. Claro, es una práctica que se debe realizar constantemente para poder ser partícipes y que ya no nos afecte. Pero ya poniéndolo en práctica, según lo que acá nos manifiesta, amor, lo que usted decía con respecto a las vocales, o sea, y la energía, incluso yo leía en un libro donde decía, cuando decimos amor, como sale de suave, incluso cuando alguna persona puede estar muy ruda, así, amor, no puedo ponerlo de una forma dura, sino que sale suave. Entonces acá nos están manifestando de todo aquello que tal vez en un momento dado traten la manera, porque hay muchos que hacen lo posible para desviarnos del camino, desarmonizarnos en el caminar, amor para ellos. Entonces, sí, dice, criaturas de diverso nivel que el nuestro que se convierten en portadoras de discordia e incomprensión. Hay más de alguna persona que va a tratar la manera de poner la piedra
de toque para que nosotros nos desarmonicemos. Entonces ahí donde tenemos que como ser el guante de seda para absorber el golpe, absorber la intención y suavizar. O sea, no, tampoco significa que aquí vamos a ser como los superhéroes, sino que aquí nos está indicando fortalecernos para que no nos afecte y al contrario transmitir bienestar, ¿verdad? ¿Quieres comentar? ¿Sí? Dice aquí en el siguiente, en el numeral 7, en nosotros mismos. La dificultad nace del campo de nosotros mismos. Aquí, en la vida espiritual, consideramos que es uno de los obstáculos más duros de superar aquel que procede de nuestra propia incomprensión al frente de la vida. Surgen delante de nosotros las pequeñas nubes, insufladas a nuestros corazones por inteligencias desencarnadas que aún no se compadecen con nuestros anhelos de ajuste al Evangelio del Señor. Y nosotros, que nos manteníamos firmes por encima de todos los asaltos, temblamos en nosotros mismos, amedrentados e irritadizos. La hora es de calma y reflexión, de manera que reconsideremos actitudes y caminos. Hermanémonos, delante del Señor, nuestros corazones están fundidos en un solo corazón. Nuestras almas, por extraño que parezca, habitan un solo cuerpo, la obra. Y nuestra colaboración en la obra de Jesús constituye nuestro propio retrato dirigido al futuro. Olvidemos los pequeños malentendidos que nos asedian por todos lados, de parte de aquellos que aún no nos apoyan en los deseos de redención y progreso. Confiémonos unos a los otros, no permitamos que la inseguridad nos amenace. Guardemos serenidad en el amor que nos reúne unos a los otros, paz íntima, paz por dentro. Y pues por eso dice el título, en nosotros mismos. Cuando nosotros ya buscamos la paz, cuando ya nosotros, lo que usted dijo un momento antes de la reunión, cuando nosotros ya queremos cambiar de polaridad, ya queremos estar en una mejor posición, porque tal vez ya se cansó uno de ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertos comportamientos que tal vez eran muy naturales de uno, pero no eran correctos. O sea, el hecho de ser parte de uno de esas actitudes o esas acciones incomodaban y desarmonizaban quizás a otros, pero tal vez por la rebeldía o quizás por ciertas acciones de ego, para como querer dominar, pero acá nos indica en nosotros mismos queremos paz, en nosotros mismos queremos amor. Entonces, si tú quieres algo, tienes que proyectarlo. Hay una frase muy bonita, me encanta esa frase, donde creo que esa es de Gandhi, dice: sé el cambio que deseas ver en el mundo. O sea, palabra de Gandhi. Y es cierto, o sea, si yo quiero que los demás se amen, tengo que amar, tengo que ser yo la diferencia, tengo que ser distinto, tratar la manera de tener paz. Obviamente no va a ser tan fácil, ¿no? Porque el ambiente es así agresivo, es complejo, pero tratar la manera de irnos superando, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer un comentario. Yo creo que está bien claro así. Sí, es que nos hace recapacitar bastante para que podamos nosotros proyectarnos y es en nosotros mismos. Yo te veo acalorado. Eso de en nosotros mismos es realmente nos está indicando donde tenemos que aplicar la solución, ¿verdad? Porque no es afuera, como decía la frase de Gandhi, sino que hay que hacer el cambio que se quiere ver en el mundo, porque depende de uno para, digamos, estar empezando. Sí. Muchas gracias. En el numeral 8 dice: disipando sombras. Concentremos nuestras fuerzas en el propósito de amar a nuestros enemigos, según los preceptos de Jesús, para que las sombras se muestren disipadas. Y solo eso dice en el capítulo 9. Pero ese solo es que de verdad tenemos que esforzarnos para ya no tener más problemas. Yo comentaba con una persona hace unos días que hubo un malentendido hace muchos años, unos 23 años atrás, con una persona, y con esa persona
y dejamos de hablarnos como 4 años aproximadamente. Entonces uno participando en un evento espírita en Honduras, por la primera vez, entonces uno decía, bueno, uno hablando de amor, de perdón, amor, perdón, pero no ha mejorado esa situación. Entonces se dio la oportunidad para hacer las paces con esta persona, allá estando en Honduras, y los dos que somos de Guatemala. Entonces acá yo quería hacer ese comentario porque acá nos comenta, obviamente, que tenemos que disipar las sombras para poder estar mucho mejor. Porque yo, ¿cómo voy a tratar la manera de pedir luz? Voy a pedir amor, voy a pedir cosas buenas, si dentro de mí todavía no he cortado ciertas cosas con algunas entidades con quienes no nos hemos relacionado bien, y quizás no solamente puede ser de esta existencia, sino que ha sido también de otras existencias. Entonces nos están también invitando a esa transformación. Y en una oportunidad me recuerdo también que un hermano decía ciertas cosas con respecto a situaciones que se deben de dar, pero él hacía todo lo contrario. Entonces vino una entidad y me decía, eso que no te parece, que te sirva para que tú no lo hagas. No tienes que criticarlo. Pues sí, ¿no? Porque uno tiende a criticar mucho, o yo en lo personal, a esta o aquella persona. Entonces cuando me lo dice de esa forma así suavecita, diciendo así, o sea, porque trata de la manera que hacerlo recapacitar a uno para no, tal vez, volver a cometer esa falta o ese error. Sí, está bastante extendido esto de, digamos, estar viendo en los demás el mal. Y muchas veces los demás vienen siendo como que uno estuviera haciendo una proyección, porque a veces yo me he dado cuenta que a veces hay quienes dicen, sí, es que cómo es de grosero él, cómo es de abusivo, y la persona que lo está diciendo es así, ¿verdad? Entonces se podría decir que sí, como había mencionado algo, está bastante espejo, tomado como algo normal de estar hablando de paz, de armonía y teniendo resentimiento y rencor. Pero como también está la autoridad moral, a la que creo yo que también se le podría decir prestigio moral, porque no precisamente las acciones que estamos haciendo en el presente están indicando cómo somos, porque puede ser que muchas acciones que estamos haciendo son reparaciones por todo lo que pudimos haber provocado en alguna situación anterior, en vidas anteriores. Y por ejemplo el caso de la mediunidad. Hay quien dice, ala, es que yo quiero ser medium usted, ala, es que qué bendición. No precisamente, porque no es un sabe. acelerador de pagos. Sí, no sabe que en la que desea. ¿En qué es? Un acelerador de pagos. De karmáticos. Exactamente. Para poder hacer mucho bien y corregir el daño. Dice en el numeral 9, el secreto del trabajo. Coloque el trabajador las manos en el arado para la labor del bien, y el Señor por sus emisarios hará el resto, bendiciendo la cosecha abundante. El servicio posee idioma propio, y a través del servicio de devoción de cada sembrador está conversando con todos los hermanos de la humanidad. En ese bendito secreto del habla silenciosa que el trabajo desenvuelve por los vehículos del ejemplo, las grandes realizaciones se efectúan con el auxilio de lo alto. Aquí también yo pienso que nos ponemos a analizar cuando menciona a Jesús, ayúdate que el cielo te ayudará. O sea, nosotros trabajando y se van dando ciertos acontecimientos para que vayan progresando las personas y que aprovechen de una forma positiva el trabajo y que se irá bendecido. Y por eso se menciona que cuanto más nosotros estamos trabajando, pero dentro del trabajo también estamos viendo de qué manera ayudar a otros menos favorecidos, entonces se nos dan otras oportunidades para poder apoyar y nos apoyan y nos
podemos recibir mucho más sin pensar, por supuesto, en querer recibir más, sino que lo estamos haciendo desinteresadamente. Lo comento de esta manera porque en varias ocasiones se ha visto como de cero prácticamente las personas han empezado, o incluso ahorita pensando en este hermano Francisco Cándido Javier, cuando una hermana de una elevación espiritual muy alta se le presenta y le dice: quiero que tú entregues pan a los más necesitados. Entonces él le dice: mire, si con mi sueldo apenas me alcanza para mi alimento, ¿cómo yo voy a pretender conseguir otros panes para los necesitados? Entonces le indica a ella: tú haz tu parte de querer colaborar con nosotros y nosotros nos encargaremos de conseguir los panes y el producto que se necesita. Entonces, un día a la semana, casi al fin de la semana, se empezó Francisco Cándido Javier a entregar algunos panes. Empezó con pocos, pero otros que habían sido beneficiados a través de la psicografía, recibiendo los mensajes, entonces vinieron y ellos llevaban pan o llevaban algunas verduras, algunas cestas para los más necesitados. Y así fue como de unos pequeños panes empezó a crecer y se le brindaba apoyo. Ya no solamente el pan, sino que en determinado momento las verduras necesarias de la canasta básica para los necesitados, y en otras ocasiones se les daba dinero directamente. ¿Por qué? Porque habían otros que no colaboraban quizás con panes, no colaboraban con algunas verduras y querían colaborar económicamente, y así se les brindaba. Entonces, como también ese servicio era desinteresado, o sea, no se quedaba con un solo centavo Francisco Cándido Javier, no se quedaba con un pan, no se quedaba con un alimento, sino que lo que recibía lo iba entregando. Entonces así fue como fue creciendo y se fueron brindando no solamente ese apoyo de esa manera, sino que, si no estoy mal, empezaron a hacer ciertas actividades de obras sociales en beneficio de los más necesitados. ¿Verdad? Esto está en el numeral 9, el secreto del trabajo. Dice 10, confiantes y serenos. Alabado sea Dios que permite que sea el espacio saneado por la tormenta y que desenvuelve la restauración de la paz, y en todos los elementos en el instante oportuno. Comprendemos la extensión de las dificultades, de las luchas, de los sinsabores y de los tropiezos con que todos somos enfrentados. Dulce es el día de cielo azul, cuando todos se embalan en perspectivas de delicioso descanso. Sin embargo, amenazadora es la hora de las nubes, cuando es preciso soportar los peligros y obstáculos de la tempestad purificadora a que nos reportamos al principio. Entre tanto, benditos serán siempre los que velan por la conservación de la luz, los que demuestran serenidad suficiente para la victoria espiritual y que saben aguardar, trabajando, el retorno de la claridad mayor. Agradezcamos a Jesús por el sustento que nos proporciona, por el socorro que nos enriquece. Conservemos la certeza que el Maestro no falta a los discípulos. Desmándense el desorden junto a nosotros. Grite la inconsecuencia a nuestros oídos, brame la sombra por las trompetas de la discordia o extiéndase los bejucales de las tinieblas en forma de perturbación alrededor de nuestros pasos. Estemos confiados y serenos, cumpliendo las obligaciones edificantes que nos fueron indicadas, convencidos que la conciencia tranquila, en el deber situado por encima de todo, es la ciudadela inexpugnable del espíritu en cualquier plano del universo. Confiantes y serenos. ¿Hay un comentario? Es que aquí nos indican que tenemos que serenarnos, no alterarnos. A veces nos dicen algunas personas: pero es que como yo no me voy a alterar si me están insultando, como no me voy a alterar si me están ofendiendo a mis hijos, como no me voy a alterar si están tocando a mi familia. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados y decir que Dios lo bendiga. Entonces venía otra persona y decía: mire, obviamente usted no le puede decir que Dios lo bendiga, pero simplemente conteniéndose, dijo en una oportunidad una señora,
al usted no maldecir, al usted no desearle mal, a usted no levantarse y quererle golpear, ya conteniéndose ya es un primer paso, es decir. Posteriormente, usted va a quererle bien, o sea, de lejos, o sea, no es cuestión de que, mire, disculpe, no, sino que todo va a ser paso a paso para que en un momento dado usted pueda tener una mejor actitud para con aquel que obró mal, con aquel que hirió, con aquel que señaló, con aquel que hizo algo incorrecto. Entonces, cuando nos comentaba ese tipo de cosas esta señora, tenía bastante sentido, porque es bien difícil en determinado momento obrar bien cuando las personas hacen lo posible, uno para burlarse, dos para desarmonizar y tres como para, bueno, voy a ver si realmente usted está poniendo en práctica lo que está hablando, voy a probarlo, más que todo en ese sentido. Entonces son cosas que uno va entendiendo y claro, le pide uno a Diosito que le dé la fortaleza para poder estar atento y no desarmonizar, no ser la piedra que desarmoniza y desequilibra, por lo menos ser la piedra que esté serena y que no golpee, sino que estar lo más tranquilo, ¿verdad? ¿Un comentario? Sí, es bastante delicado. Es delicado, sí. Porque cuando pasa eso de que puede ser, digamos, como el caso de que a veces quieren ver si de veras uno pone en práctica las cosas, y en otra situación puede ser uno el que también puede estar fallando, ¿no? O mejor dicho, o le fallan a uno, va variando. Y tal vez uno le dice, mire, ¿y qué le pasa a usted? ¿Por qué le gusta estarme atormentando? ¿Por qué le gusta estarme atacando? Dios me va a juzgar. Chica, qué barbaridad. Ahorita que comentabas eso, me recuerdo que una vez hizo un comentario a Alipio González, que era un conferencista de España, pero que radicó en Venezuela, y mencionaba que estaba en una plática, en un salón lleno, y se levantó alguien y empezó a insultarlo y a decirle groserías, ¿no? Entonces todos se quedaron así como con la sorpresa y cuál iba a ser la intención de cómo iba a abordar, cómo iba a actuar para serenarlo. Entonces, al parecer, empezó a entablar un diálogo, pero a veces salía de la compostura y quería desarmonizar más el ambiente. Entonces él empezó a platicarle, pero de una forma con palabras coherentes para que comprendiera en el lugar en donde se encontraba y que cada uno somos responsables de nuestros actos, pero de una forma que después él mismo se sentía extraño. Y claro, no menciona cuánto tiempo pasó eso, pero fue mejorando la situación. Él mencionaba que él estaba pidiendo mentalmente que le ayudasen para poder calmar las aguas y que al mismo tiempo ayudara para que los otros también no estuviesen con ese desequilibrio que él estaba generando debido a las palabras y a las acciones, que también él entendía que era una forma por parte de la espiritualidad, pero del bajo astral, de las sombras, para no ser difundida la palabra de luz, sino que transformarlo en un momento así de oscuridad y de tinieblas, pongámoslo de esa manera, ¿no? Entonces nos comentaban que siempre es sumamente importante analizar antes de hablar, porque a veces uno por la cólera, por el enojo, lanza, ¿pero? Normal, ajá, que lanza las pedradas. Me tira una pedrada, entonces yo tiro otra y tal vez si es posible más pesada para que lastimar, entonces de una forma alegórica hablando, pero que también eso ya va desarmonizando el ambiente. No, es que me arrepentí porque estaba molesto, pero la otra persona a la que uno lastimó no va a adivinar, la persona va a estar ahí afectada y va a estar lejos de uno. No, entonces por eso mismo acá lo que nos comentan de la importancia del estar sereno y por supuesto el trabajo que va a radicar día con día para poder estar
sereno y no actuar de una forma impulsiva o abusiva, ¿verdad? ¿Quiere comentar algo, querido Guillermito? Dice en el numeral 11, Operación de la Paz. Estamos en nuestros puestos. Hagamos la operación aritmética de la paz interior, disminuyendo las desilusiones, sumando las bendiciones recibidas de lo alto, multiplicando nuestras energías en la actividad edificante y dividiendo constantemente con nuestros hermanos del camino los frutos de nuestra tranquilidad en bases de trabajo y entendimiento. Aquí volvemos a nuestro antiguo tema aseverando: quien trabaja, entiende, y quien entiende, trabaja. Pues, ¿qué es lo que nos comentaban, verdad? Del trabajo, de la operación, de estar en serenidad, y que en un momento dado es lo que nosotros hemos platicado, que cuando vemos a alguien sereno, no habla, no comenta nada, no dice nada, pero transmite un bienestar, transmite una calma, que cuando uno se acerca, uno dice, ¡hala, qué rico! O sea, esa persona está transmitiendo un bienestar, independientemente de la religión que sea, puede ser de cualquier religión, pero lo que transmite en base al trabajo que ha realizado. Entonces, acá nos están comentando la importancia de nosotros esforzarnos para estar en paz. Y por supuesto, analizar qué es lo que me está desarmonizando, desequilibrando, qué actitudes en un momento dado, tal vez no me doy cuenta, para mí son normales, pero qué actitudes hacen que yo sea también quien está creando esa desarmonía o ese desequilibrio en el ambiente, ¿verdad? Estaba tratando de recordar a alguien que platicábamos al respecto con esta persona que me decía que no estaba muy bien con un familiar y que tenía muchas discusiones y muchos problemas. Pero después tuvimos una reunión X, no me recuerdo en donde esta persona se dio cuenta de las dificultades que tenía otros familiares de ellos, y entonces me dijo esta persona: así yo me veo cuando discuto con mi familiar. Sí, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero ya cuando vemos en otros decimos, es como que nuestro espejo que habíamos platicado anteriormente, como nuestro reflejo, el vernos a nosotros mismos. ¿Algún comentario? Sí, cabal, es una confirmación del punto de vista que habíamos comentado, de que a veces uno está acostumbrado a actuar mal y no se da cuenta, uno lo tiene como algo normal, pero cuando lo vemos en otra persona, lo vemos en otra persona, podemos decir: a la gran, esta persona, como el carácter el que tiene, ¿no? Y a veces puede venir si no se da la oportunidad de que alguien me lo diga, puede venir una inspiración y, puchica, pero si yo he hecho eso, ¿no? Entonces ahí es como una revelación que puede ir teniendo uno también. Sí, cabal. Dice en el numeral 12: agradezcamos siempre. Agradezcamos la piedra que esmerila y el pan que alimenta, el golpe que perfecciona y el bálsamo que alivia. Te pone uno a pensar y decir, cuando tuvo uno un día malo, lo que menos piensa es agradecer, o lo que menos piensa es que Dios me bendiga, o que lo que menos piensa es de agradecer siempre. Pero realmente cada una de las cosas que pasan frente a nosotros nos van a servir, o sea, nos van a servir como una experiencia de vida para saber afrontar ciertos acontecimientos, para poder mejorar las situaciones, para poder aprender de las personas, para poder entender cómo tengo que yo atravesar ciertos aspectos, y así una serie de acontecimientos que están a nuestro alrededor. Y me recuerdo que yo platicaba con una persona, me comentaba que su amigo, que es del interior, creo que es de San Marcos, mucho dinero, o sea, su hotel, sus fincas, sus propiedades, todo magnífico, pero él como persona, un carácter bastante fuerte, o sea, él no acepta equivocaciones por parte de sus trabajadores. Si su trabajador
cometió una falta, fuera. De una vez a despedirlo. Entonces le preguntaba a esta persona, mire, pero si usted conocía a esta persona por años, le trabajó bastante bien, y una pequeña falta que cometió, porque usted lo corta directamente, porque no debe de existir nunca una falta en las personas, le decía. Entonces, y cuando usted ha cometido errores, y le han perdonado y le han podido dar la oportunidad de poder corregirlos, sí, pero eso es aparte. Ellos están en otra posición. Entonces estas personas me comentaban que mejor se quedó callada, porque a veces no nos damos cuenta, y algunos que se sienten en una posición superior, o sea, están en un mundo diferente, y otros que tratan la manera de vivir de la mejor manera. Entonces, ¿por qué quería comentar esta situación? Que cada uno de nosotros hacer lo mejor posible y agradecer por el pan, agradecer por el respirar, agradecer por el nuevo día, agradecer por las penas también que nos están sirviendo para poder aprender de los acontecimientos, y que cada uno de estos pasajes de nuestra vida cotidiana nos van a servir para nuestro aprendizaje. Yo pienso que el orgullo también influye bastante, porque a veces se le puede decir a alguien su error y no responden, cambia la conversación o se pone a estar evadiendo. Pero yo creo que lo que afecta también es que hay orgullo en diferentes grados. O sea, no puede haber alguien que sea, digamos, o sea, digamos, hay diferentes grados, como en la humildad también. O sea, alguien puede ser más humilde o menos humilde que otro. Y entonces eso influye, digamos, en cómo se puedan aceptar las equivocaciones y tratar de enmendarlas. Sí. Ahora, la otra parte que decía el golpe que purifica, no era literalmente así, y el bálsamo que alivia, algo así era, digamos, el texto. Dice: agradezcamos la piedra que esmerila y el pan que alimenta, el golpe que perfecciona y el bálsamo que alivia. Entonces, el golpe, o sea, son las situaciones que podemos ir viviendo, que pueden ser pruebas, que nos van ayudando a ir superándonos y ir limando también ciertas asperezas. Pero, como dice el dicho, uno no es de pan, uno no puede estar aguantando todo el tiempo golpe tras golpe tras golpe. Entonces ahí viene el bálsamo que alivia, ¿verdad? Pueden ser las acciones que en algún momento pueden hacer reflexionar y qué bendición, qué bueno que tengo algo que no me esperaba, ¿verdad? Y eso también me puede ayudar a reflexionar y decir, sí, la situación ha estado difícil, pero yo he aprendido con esto. Y con esto otro que me está lidiando, ¿qué más puedo pedir? Sí. Muchas veces. ¿Algún comentario alguien? ¿No? Dice acá en el numeral 13, oración y vigilancia. Nos dice Jesús: orad y vigilad. Sí, oremos y vigilemos. Orad amando, vigilad sirviendo, orad comprendiendo, vigilad auxiliando, orad confiando, vigilad esclareciendo, orad reflexionando, vigilad realizando, orad bendiciendo, vigilad construyendo, orad esperando, vigilad aprendiendo, orad oyendo, vigilad sembrando, orad pacíficos, vigilad diligentes, orad tranquilos, vigilad seguros. Abrazando la oración y la vigilancia, dignifiquemos nuestra edificación espírita cristiana, ofreciéndoles lo mejor de nuestras vidas, e integrados en esas dos fuerzas del alma, sin las cuales se nos hará impracticable el perfeccionamiento íntimo. Para atender a los designios del Eterno, permanezcamos cada día y cada hora en el refugio de la fe renovadora que nos ennoblece la esperanza, con la felicidad de trabajar y con el privilegio de servir. Aquí nos esclarecen
nos indican obviamente puntos pocos, pero al mismo tiempo profundos, para poder nosotros tomar en consideración la importancia de las palabras del Maestro Jesús, de la oración y la vigilancia, para poder nosotros estar mucho mejor. ¿Un comentario, Micho? Eso de la oración y vigilancia es bastante importante, porque ahí nos está mencionando que tenemos que estar orando para tener, con eso digamos estamos neutralizando las influencias negativas que nos pueden afectar, y además estamos atrayendo a las influencias positivas. Y con lo de vigilar, tenemos que estar constantemente viendo nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, para, digamos, estar al pendiente de no estar cayendo, por ejemplo, en la venda del orgullo. Y también, indirectamente, al estarme viendo yo, sin querer voy a ver lo que los demás hacen. Aunque yo no me lo proponga, el hecho de estar vigilante ante mí mismo, en cierto punto me hace estar más sensible o más alerta, y miro que alguien cometió un error y no aprendió del error, y yo dentro de mí digo, pero si eso yo ya lo sé, pero ¿cómo se lo voy a decir? No se lo puedo decir por el orgullo que tiene, por la soberbia que tiene. No le puedo decir, mire, fíjese que usted que tanto habla de que uno se debe controlar, mire lo que le pasó. Por ser precipitado, tuvo este inconveniente. Pero yo no lo podría hacer, porque sería, en primer lugar, que la persona sintiera que yo le estoy atacando. Y por otra parte, podría ser también que no le aproveche. Aunque creo que eso está en discusión, porque creo que no hay que quedarse las cosas tampoco, ¿no? No hay que quedárselas, y hay que cumplir, hay que dar ese mensaje, y si no lo aceptaron, por lo menos no me va a quedar a mí aquello de que no lo dije cuando tenía la posibilidad de ayudar a que alguien se esclarezca. Sí, muchas gracias. Depende de cómo alguien te encaso. También. Así, también. Porque uno está a la defensiva muchas veces. Sí. Y es algo que uno no puede remediar, ¿verdad? Sí. Sí, por eso estamos trabajando, por eso dentro de la vigilancia, la oración y la vigilancia, pero obviamente también sabemos que tendemos a eso, a la reacción. Y algo más que se me había ido comentar también es que sin querer veo también algo que yo ya resolví, que ya una lección que yo ya aprendí. Miro que alguien se equivoca, entonces puede ser también un recordatorio para mí, ¿verdad?, de estar pendiente y mantener ese aprendizaje que tengo, para no volver otra vez en algún momento tal vez ser presa del orgullo y ya no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, ¿no? Muchas gracias. Es cuando no hay dirección también. Eso. Puede ser que uno tiene ese tipo de actividades o de ¿cómo se puede decir? O sea, reacciones, ¿verdad? Cuando uno no tiene una buena dirección en el sentido de una base de nada, ¿verdad? Y uno vive por vivir y actúa por actuar, ¿verdad? Entonces yo creo de que todo eso se va formando, ¿verdad? A través del estudio, de la comunicación, de las comparaciones, ¿verdad? Entre todo eso, ¿verdad? Entonces sí creo de que dice mucho de cada quien, dependiendo de cómo sean sus principios, ¿verdad? Y el contenido que cada quien tenga, también es muy importante. Porque eso se va formando en el camino, ¿verdad? Para poder tal vez no entender a las personas, sino tal vez sacar algún tipo de comparación o una idea de con quién está uno, ¿no? Es muy importante. Porque a mí me puede parecer el súper tranquilo y todo, pero no sé su reacción ya, ¿verdad? Yo también. Como dice, de las aguas mansas líbrame, Señor. De verdad es que dentro de esos dichos tienen sentido, ¿verdad?
Pues todos, como le digo, tenemos Sí, una hasta reacción todos. al momento. Ujú. No puede ser posible también de que quieres que se dé. No. Habrá algunas que se dejan y otras que no se dejan y otras que están siempre a la defensiva. Pero eso estar siempre a la defensiva siento yo que es como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Que si uno no quiere que lo Pero al mismo tiempo sufren porque no pueden estar tranquilos, ¿verdad? Están así en plan de ataque, ¿verdad? Yo creo que a veces se acostumbran y como dice Guillermo, llega un momento en que hay un límite que se colma la paciencia. Yo tengo Se un balsa. límite, yo soy muy tranquilo. Pues cuando ya se rebasó ese vaso, no golpeo a nadie. Solo digo 2, 3 bien buenas. Ya. ¿Verdad? Más que todo ubicar a la gente para que reaccionen, ¿verdad? Porque la verdad es que tampoco va a ir uno maltratando, insultando, ¿verdad? Todo tiene su forma. Claro. Dice acá en el numeral 14, servir más, trabajando más. Siempre hacer más, trabajando más. ¿El día reaparece acarreando preocupaciones ante la carga de luchas entretenidas en la víspera? Pregunta. Respuesta, servir más, trabajando más. Siguiente pregunta. Pruebas que repuntan de improviso anunciando obstáculos mayores o desastres inminentes. Respuesta, servir más, trabajando más. Pregunta, compañeros queridos que nos dejan solos cuanto más compleja es nuestra propia situación ante las responsabilidades que asumimos en el bien de todos. Respuesta, servir más, trabajando más. Pregunta, crisis se nos articulan al frente, proponiéndonos sacrificio y obligaciones que nos parecen impracticables. Respuesta, trabajar más, sirviendo más. Pregunta, oscureciéronse caminos y sobrevinieron discordias, imponiéndonos la impresión de que nos hallamos bajo la influencia de los enemigos de la luz. Respuesta, servir más, trabajando más. Angustias, desilusiones, decepciones, embargos, exigencias y frustraciones nos sorprendieron de repente. Lo que era esperanza es desencanto, lo que era alegría se hizo amargura. El día oscurece, la fuerza como que nos abandona. Pregunta, ¿todo se nos figura contrario a la expectativa de la primera hora? Respuesta, la solución a todos los problemas es trabajar más y servir más. Fuera del trabajo, que se expresa en servicio al bien general, estamos con nosotros, pero dentro del servicio que se expresa en el trabajo constante, en el bien de los demás y en la felicidad de todos, estamos y estaremos con Jesús. Ese es el título, servir más, trabajando más. ¿Algún comentario? ¿Sí? Bueno, Es obvio. es bien claro del trabajo que hay que realizar. Dice en el numeral 15, confiando y sirviendo. ¿Cuántas veces la nave de nuestras tareas es compelida a romper marea alta? No importan dificultades, ventarrones, tormentas, amenazas, seguir siempre en busca del puerto seguro de nuestros objetivos. Cuanto más nos sustentemos firmes en el dominio de la unión, más amplios recursos para la obra a desenvolver. Urge reconocer que tenemos por delante numerosos deberes a cumplir, notablemente en el sector de la divulgación de nuestros principios. En ese sentido, es forzoso observar que los agentes de la perturbación y de la agitación crean el clima adecuado al trabajo que nos compete. Nunca desanimar, por eso, delante de luchas y desconsideraciones, conflictos y obstáculos. Abstenernos siempre de participar en el entrechoque de las fuerzas habituadas a la sombra. Y sí, aprovechar los momentos de indagación para responder cierto. Allá afuera, en el plano externo de nuestra construcción espiritual, que la tempestad ruja y avance. No obstante, que por dentro de nuestra edificación haya entendimiento y luz suficientes a fin de que los caminos a recorrer
se hagan claros. Dificultades y crisis nos ofrecen la medida exacta del servicio a erguirse con las sugestiones necesarias para el levantamiento del bien. Que otros arrastren hacia la arena de la discusión y de la amargura los temas de la inquietud, de la intemperancia mental de nuestra parte. Estemos en aquella actitud de oración y vigilancia, esto es, confiando y sirviendo en nombre del Señor. Nos están dando las herramientas y obviamente que la pongamos en práctica y que podamos, dentro de los diferentes temas que nos han dado, fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? O sea, tener el temple, el equilibrio para poder confiar, pero tener la fe viva, no en, ojalá que me pase, ojalá, o sea, no, sin tener como que fuera una ruleta rusa, tal vez sí y tal vez no, sino que tener confianza plena en que las cosas van a ir saliendo, pero que también yo tengo que esforzarme para que las cosas salgan mejor. O sea, él tiene un equilibrio y es equitativo, ¿verdad? ¿Algún comentario? Sí. Perdón. Dice acá en el numeral 16, fraternidad, bendecir a todos, auxiliando a cuantos se aproximen a nosotros, buscando el socorro fraternal, comprender a todos, extendiendo a cuantos nos procuren el concurso de los brazos hermanos, ayudar a todos, garantizando a los que se valgan de nuestra buena voluntad la seguridad del esclarecimiento justo. Fuimos, sí, llamados a entender y servir, y por eso mismo urge permanecer en el puesto del trabajo y de la bendición, amparando a los demás en nombre de aquel cuyas manos no cesan de guardarnos el corazón e iluminarnos el raciocinio, hoy como ayer, ahora como siempre. Para ello tenemos que fortalecernos, estar en equilibrio para poder servir y atender, porque tal vez en un momento dado pueden estar en unas crisis o dificultades ciertas personas y tienen ese tipo de servicios. Yo me acuerdo que en una oportunidad me comentaba alguien que, mire, yo me sentía tan mal, yo me sentía tan intranquilo, yo me sentía tan desesperado, y vinieron dos personas y me dijeron, mire, usted me puede ayudar. Y yo mentalmente, según me comentaba esta persona, me decía, yo mentalmente me decía a mis adentros, yo necesito apoyo, yo necesito ayuda, yo estoy en una posición muy compleja. Pero me dediqué a escucharles y entonces me hizo recordar ciertas cosas que había aprendido de la vida, me contaba esta persona. Entonces me hizo darles ciertos parámetros, ciertas indicaciones, ciertas rutas para poder mejorar y que coincidentemente me habían pasado, me comentaba esta persona. Entonces eso me hizo recordar en aquellos tiempos y cómo pude superar esas pruebas, y yo me sentí tan contento, me mencionaba, porque esos recuerdos me hicieron saber que podía nuevamente recuperar la situación en que estaba atravesando. Y entonces yo me sentía muy, muy feliz, pero que al mismo tiempo el poder yo transmitirles algunas palabras de las circunstancias, cómo se atravesaron, me hicieron recordar, pero al mismo tiempo me hicieron sentirme útil ayudando a otros. Entonces me hacía mención esta persona que dentro de las circunstancias difíciles, dentro de las pruebas, nos vamos ayudando los unos a los otros. Entonces por eso mencionaban que dentro de una persona que tenga ciertas limitaciones, ayuda a otros que no tienen la capacidad de poder ver, y que tal vez para aquel que se está atormentando porque no se recordaba de esos acontecimientos, ya le hace sentirse como más tranquilo al recordar las experiencias vividas anteriormente, ¿verdad? Entonces así finalizamos este tema. Y de esta noche vamos a pasar entonces a la siguiente fase.